¿Por qué México es el único país que parece no escuchar al resto del mundo? ¿Por qué aquí es diferente? Fue la pregunta que Alice se hizo en voz alta la primera vez que vio las listas de éxitos mexicanas. El mercado musical de México era uno de los más grandes y apasionados de América Latina, una potencia innegable, pero en sus listas principales no había rastro de Taylor Swift ni de Ed Sheeran. En su lugar, desfilaban nombres que para ella eran un misterio sonoro: Peso Pluma, Grupo Frontera, Question Noodle. Mientras el resto del planeta parecía vibrar al unísono con los mismos himnos globales, donde el reggaetón de Bad Bunny y el pop estadounidense cruzaban fronteras sin pedir permiso, México se sentía como una galaxia aparte, con sus propias estrellas y sus propias reglas gravitacionales. Alice, sentada en su minimalista oficina londinense con vistas a un cielo perpetuamente gris, sintió una punzada de genuina curiosidad. Esto no era una simple anomalía estadística. Era algo más profundo. ¿Era la cultura, el idioma, o acaso el significado mismo de la música lo que se transformaba al cruzar el Atlántico? Necesitaba entenderlo, sentirlo en carne propia. El escenario musical del siglo XXI era, supuestamente, una red global interconectada. En Spotify y YouTube, una canción lanzada en Los Ángeles podía ser un éxito instantáneo en Berlín y Seúl. El K-pop había enseñado coreano a jóvenes de todo el mundo. Pero México, de nuevo, era la excepción. Siendo un mercado gigantesco, los artistas angloparlantes apenas figuraban en los resúmenes anuales. En las pocas tiendas de discos que quedaban, los estantes de música en inglés eran un tímido anexo a las imponentes secciones de música regional, cumbia y rock en español. Y más allá de las ventas, la verdadera moneda de cambio no parecía ser el streaming, sino la experiencia colectiva, la fiesta, el concierto, la serenata. La pregunta se anclaba en la mente de Alice con la fuerza de un estribillo pegadizo: ¿por qué México escuchaba una banda sonora tan distinta a la del resto del mundo? Con esa duda como brújula, Alice, una joven ejecutiva de una discográfica londinense, compró un boleto de avión con destino a la Ciudad de México. En la década de los 80, los altavoces de las cafeterías y los coches de la Ciudad de México vibraban con el rock en tu idioma, con las baladas de Michael Jackson y Madonna. Las tiendas de discos exhibían las portadas de The Police y Queen, y las estaciones de radio FM eran un campo de batalla amistoso entre el pop en inglés y las propuestas locales que comenzaban a forjar una identidad. Los jóvenes de entonces se sentaban frente a sus grabadoras de doble casetera para capturar los éxitos del American Top 40, y se desvelaban para ver los videos en programas de televisión que eran ventanas a un mundo lejano y fascinante. En esa época, se estima que la música en inglés representaba casi un 40% del consumo en México. 4 décadas después, esa cifra se había desplomado a un solo dígito. En su oficina de Londres, Alice devoraba con la mirada los informes del mercado mexicano. Un gigante con un valor anual de cientos de millones de dólares. Sin embargo, en las listas de fin de año no aparecían ni Bruno Mars ni Justin Bieber. En su lugar, reinaban artistas como Karin León, Natanael Cano, Natalia Lafourcade. La participación de la música anglo era de apenas un pequeño porcentaje. Estadísticamente, era casi como si no existiera. En la mente de Alice surgieron imágenes de archivo, fotografías de una era distinta. Recordó haber leído sobre el legendario Festival de Avándaro, el Woodstock mexicano, y cómo la juventud de los 70 había abrazado el rock. En los 80, Soda Stereo, Caifanes y Miguel Mateos no solo llenaban estadios, sino que definían la identidad de una generación. Mark, su colega sentado en el escritorio contiguo, murmuró sin levantar la vista de su pantalla. Es increíble. En Estados Unidos y Europa, más del 60% del top 50 de Spotify es música estadounidense. México parece sintonizar un canal de otro planeta. Alice respondió en voz baja, casi para sí misma. Y no es solo eso. A nivel mundial, el 70% de los ingresos musicales proviene del streaming. En México, la venta de boletos para conciertos y la música en vivo siguen siendo una fuerza descomunal. Todavía tienen esta cultura de la música como un evento social, algo físico. Mark ladeó la cabeza, confundido. ¿Pero qué pasó? Si antes escuchaban rock en inglés, ¿por qué ahora no? ¿Acaso su música local evolucionó tanto,
o la nuestra se volvió demasiado ajena? Las preguntas se acumulaban, formando una compleja melodía de dudas. No podía ser una simple cuestión de números. Quizás la forma misma de escuchar, de sentir la música, era fundamentalmente diferente en México. Para encontrar la respuesta, Alice reservó ese vuelo. Su destino, el corazón sonoro de la Ciudad de México, quizás la Plaza Garibaldi, o el bohemio Coyoacán. Cuando Alice aterrizó en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el aire de la tarde era denso y vibrante. Un taxi la llevó a través del caótico pero rítmico tráfico de la ciudad, y fue su primera inmersión sonora. Por las ventanillas abiertas de otros coches se colaban fragmentos de incontables universos musicales, el ritmo sincopado de una cumbia sonidera, los metales potentes de una banda sinaloense, el bajo profundo de un reggaetón y la guitarra melancólica de una balada de José José. Era una sinfonía desordenada y abrumadora que servía de banda sonora a la vida cotidiana. Al llegar a su hotel en la colonia Roma, un barrio de elegantes edificios porfirianos y frondosos camellones, el murmullo de la ciudad no cesaba. Esa noche, en lugar de descansar, siguió un impulso. Tomó otro taxi y le pidió al conductor que la llevara a la Plaza Garibaldi. Al bajar del coche, el impacto fue total. El aire estaba cargado con el sonido de docenas de grupos de mariachis tocando simultáneamente. Trompetas, violines y vihuelas competían y se mezclaban en una cacofonía gloriosa. Familias, parejas y grupos de amigos negociaban precios para una serenata, eligiendo canciones de un repertorio que parecía infinito y que todos conocían de memoria. Vio a un joven proponerle matrimonio a su novia mientras un mariachi entonaba Si nos dejan. Vio a un grupo de ancianos llorar conmovidos al escuchar El Rey. Su mirada se detuvo en un enorme edificio con un letrero luminoso, Salón Tenampa. Era la catedral del mariachi, un lugar que respiraba historia y tequila. Dentro, el ambiente era aún más intenso. Las paredes estaban decoradas con murales de íconos como Pedro Infante y Jorge Negrete. La gente no solo escuchaba, cantaba a pleno pulmón, con los ojos cerrados y una mano en el corazón. Alice se sintió como una antropóloga descubriendo un ritual sagrado. Aquí, la música no era un producto de consumo pasivo, era un catalizador de emociones, un vehículo para la memoria colectiva, un lenguaje que todos hablaban con fluidez. Murmuró para sí misma, con una mezcla de asombro y revelación. En la era del streaming, en México la música todavía se vive cara a cara. Mientras exploraba la plaza, vio a un grupo de chicas jóvenes rodeando a un trío de boleros. No estaban comprando mercancía ni buscando un autógrafo en un disco. Estaban pidiendo una canción específica, una que claramente significaba algo importante para ellas. Alice, venciendo su timidez, se acercó a una de ellas. Disculpa, ¿qué hace que esta música sea tan especial para ustedes? La joven, de unos 20 años, la miró con una sonrisa cálida. Es la música de nuestros abuelos, de nuestros papás. Cada canción cuenta una historia, un sentimiento. Cuando quieres decirle algo a alguien, pero no encuentras las palabras, se lo dices con una canción. Es como una serenata para el alma. Alice sintió que una pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. La desconexión que veía en las listas de éxitos no era una falta de interés por lo extranjero, sino una profunda conexión con lo propio. La música aquí no se compraba para conectar con un artista a través de un evento de firma de autógrafos, se contrataba para crear un momento, para compartir una emoción en tiempo real. La música no era un objeto, era una experiencia. La distancia entre el artista y el oyente era prácticamente inexistente, porque en México, todos eran parte del espectáculo. Caminando por las calles de Coyoacán unos días después, guiada por Diego, un colega de la filial mexicana de su empresa, Alice notó la omnipresencia de la música en la vida pública. Músicos callejeros tocando marimba, organilleros con sus melodías nostálgicas, y el sonido de guitarras que se escapaba de los patios de las coloridas casas coloniales. Esa noche, Diego la invitó a una fiesta familiar en casa de sus tíos. Ya que estás en México, dijo con naturalidad, tienes que vivir una verdadera fiesta. No hay mejor laboratorio musical que ese. La casa era un hervidero de gente, risas y el aroma de la comida casera. En el patio,
un pequeño equipo de sonido reproducía una mezcla ecléctica de salsa, cumbia y rock de los 80. Pero el momento clave llegó después de la cena, cuando el tío de Diego sacó una guitarra. No había escenario, ni micrófonos, solo un círculo de sillas y la expectación de la familia. Comenzó a tocar clásicos de Agustín Lara y Armando Manzanero. Pronto, todos, desde los abuelos hasta los sobrinos más jóvenes, se unieron al canto. Alice se quedó sin aliento. No era un karaoke con una pantalla y letras artificiales. Era un acto de memoria comunal. La gente no necesitaba leer las letras, las llevaban grabadas en el corazón. Cantaban con una pasión y un sentimiento que trascendía la simple afinación. Alice, fascinada, le preguntó a Diego en voz baja. ¿Por qué le dan tanta importancia a la letra? La melodía por sí sola es hermosa. Diego dejó su vaso de tequila sobre la mesa y pensó por un momento antes de responder. Para nosotros, una canción es un poema con música. La letra es el alma. Cuando cantas, no solo repites palabras, estás contando una historia, estás liberando una emoción que llevas dentro. Por eso las canciones que perduran son las que tienen letras con las que te puedes identificar. Las que puedes dedicar. Si una canción no te llega al corazón con sus palabras, no importa qué tan bueno sea el ritmo, no se va a quedar. En una pared, un viejo póster enmarcado de un concierto de Juan Gabriel llamó su atención. Debajo, una frase escrita a mano: mientras la gente cante mis canciones, Juan Gabriel nunca morirá. Alice se dio cuenta de algo fundamental. En México, el requisito para que una canción se convirtiera en un éxito no era solo que fuera escuchable, sino que fuera cantable. Y al ser cantada, una y otra vez en fiestas, reuniones y serenatas, la canción se grababa a fuego en la memoria colectiva. Una nueva pregunta surgió en su mente: ¿qué tipo de letras eran las que amaban los mexicanos? ¿Qué palabras tenían el poder de mover el alma de un pueblo entero? Al salir de la fiesta, el eco de Amor Eterno de Rocío Dúrcal, cantada por toda la familia, todavía resonaba en sus oídos. Mientras caminaba por las calles nocturnas y tranquilas, le comentó a Diego: «¿Ustedes realmente viven las letras de las canciones?» Diego asintió con seriedad. Claro. Una canción no es solo una melodía. Es un mensaje. Lo que el artista quiere decir, como lo dice, eso es lo que define si una canción es buena o no. Es la historia que cuenta. Días después, Alice se reunió con Sofía, una respetada periodista musical, en un café de la Condesa. Le planteó la misma pregunta. Sofía sonrió y se lo explicó con una claridad elocuente. Mira, la estructura de una canción popular mexicana es muy narrativa. Piensa en un corrido o en una ranchera. Tienen una introducción, un desarrollo y un desenlace. Cuentan una historia completa. No se basan tanto en la repetición de un gancho pegajoso como en el pop anglosajón. Tomemos como ejemplo El Triste, de José José. Cada estrofa avanza la narrativa de una pérdida devastadora. La prioridad es el desarrollo de la historia emocional. En cambio, muchas canciones pop en inglés, como Everything I Do, de Bryan Adams, se construyen alrededor de la repetición de una sola frase poderosa. Para el oído mexicano, eso a veces puede sentirse un poco monótono, falto de sustancia narrativa. Sofía continuó, sacando de su bolsa un viejo cancionero, un pequeño libro con las letras y acordes de cientos de canciones populares. Estos solían ser nuestros lyric cards. En México, existe una cultura de aprenderse las letras, de entenderlas. Antes del Internet, la gente compraba estos cancioneros para poder cantar las canciones en las fiestas. Hay una tradición de leer la canción antes de escucharla. Y fíjate en las portadas de los discos de vinilo de los 70. El arte, las notas del productor, los agradecimientos, todo formaba parte de la experiencia. Contaba la historia detrás de la música. Era una inmersión total. Luego, Sofía extendió sobre la mesa una hoja con datos de una encuesta. Según este estudio, casi el 70% de los oyentes en México considera que la letra y el mensaje son lo más importante en una canción. Más de la mitad de las mujeres encuestadas, de todas las edades,
afirmaron que si no pueden identificarse con la historia de una canción, es muy difícil que les guste. En contraste, en Estados Unidos y Europa, más del 60% prioriza el ritmo y la melodía sobre la letra. Simplemente, escuchamos la música de manera diferente. Alice verbalizó la conclusión que se formaba en su mente. Entonces, una canción en inglés, cuyo significado no es inmediatamente accesible para la mayoría, ¿tiene más dificultades para conectar emocionalmente? Sofía asintió con calma. Exactamente. Pero no es un rechazo. Es una barrera cultural y emocional. La música aquí tiene que hablarle directamente al corazón, en un lenguaje que el corazón entienda sin necesidad de traductores. Pocos días después, Alice visitó un pequeño estudio de grabación cerca de la colonia Narvarte. Allí la recibió Carlos, un veterano productor e ingeniero de sonido que había trabajado con leyendas del rock en español, y a su lado estaba una joven cantautora llamada Ximena. Sobre la mesa de mezclas, junto a una laptop, descansaban una guitarra acústica y una libreta llena de anotaciones. En México, el proceso creativo a menudo empieza con la historia, explicó Carlos. Primero definimos qué queremos contar, a quién le queremos hablar, qué sentimiento queremos evocar. Solo entonces empezamos a construir la melodía. La música es el barco que transporta la letra. Ximena, que escuchaba atentamente, abrió su libreta y se la mostró a Alice. Mis letras empiezan como si fueran páginas de un diario. Escribo mis sentimientos, mis ideas, como una simple prosa. Después, busco las palabras que tengan la mejor sonoridad, las que vistan mejor la emoción. Por eso, casi nunca repito las mismas frases en un coro. La historia tiene que avanzar. ¿Y la música extranjera es diferente?, preguntó Alice. Carlos se tomó un momento para responder. No es que una sea mejor que la otra, simplemente cumplen funciones distintas. El inglés es un idioma increíblemente rítmico. Con palabras cortas puedes transmitir una emoción muy potente. El español, en cambio, es más descriptivo, más poético. Es ideal para pintar paisajes emocionales. Para crear una atmósfera. Por eso, aquí, una canción es, ante todo, una historia cantada. Las palabras de Sofía, la escena en el estudio de Carlos y Ximena, la fiesta familiar de Diego, todo comenzaba a conectarse. Alice lo entendió. La música en México se sentía primero con las palabras y después se escuchaba con los oídos. Una letra incomprensible, por más bella que fuera su melodía, difícilmente podía llegar al alma. No era que la música en inglés fuera rechazada, simplemente, era más difícil de sentir. En ese instante, sintió que sus dedos rozaban el núcleo de la musicalidad mexicana. Y de repente, una nueva duda la asaltó. ¿Por qué esa necesidad tan profunda de empatía, de encontrar un reflejo de su propia vida en una canción? El fin de semana, Alice se dirigió a un concierto en el Auditorio Nacional. En la explanada, miles de jóvenes hacían fila, muchos de ellos con pancartas hechas a mano, flores y camisetas con el nombre del artista. Lo que más le sorprendió fue la expresión en sus rostros. No parecían simples espectadores, había una seriedad, una devoción, como si fueran parte esencial del evento. Cuando el concierto comenzó, entendió por qué. En el instante en que las luces del escenario se apagaron, un mar de luces de celulares iluminó el recinto. El público no esperó al cantante. Comenzaron a cantar el primer verso de la canción de apertura a capela, un coro de 10.000 voces que erizaba la piel. La barrera entre el artista y el público se disolvía por completo. La chica a su lado le dijo con orgullo, gritando por encima de la música, en esta parte, después del coro, todos tenemos que gritar su nombre. Lo ensayamos en los grupos de fans. Alice observaba el escenario, hipnotizada. Con cada canción, el público respondía con cantos, coros y gestos coordinados. En los estribillos, miles de voces se fusionaban en una sola, creando una energía abrumadora. Era como si el artista no estuviera solo, sino que fuera el director de una inmensa orquesta formada por cada uno de los asistentes. Esa imagen le recordó lo que había leído sobre la visita de Queen a México en 1981, cuando el público cantó Love of My Life con tal fuerza y emoción que Freddie Mercury, conmovido, dejó que ellos terminaran la canción.
La cultura del fan en México siempre había tenido ese carácter participativo. Las palabras de Sofía resonaron en su cabeza. En los conciertos en Europa, el público escucha la interpretación y aplaude. En México, el público es un miembro más de la banda. Por eso se aprenden las letras, los coros, los arreglos. La música no es algo que se contempla. Es algo en lo que se participa. De pronto lo vio claro. Una de las razones por las que la música en inglés no se propagaba con la misma facilidad no era solo la barrera del idioma o una diferencia de gustos. Era una cuestión de participación. El público mexicano, de forma inconsciente, elegía la música en la que podía ser protagonista. Y eso la llevó a su siguiente pregunta. Entonces, ¿qué lugar ocupaba la música en inglés en el imaginario mexicano? Para encontrar esa respuesta, se adentró en el mundo detrás de la música, el de los creadores. Su siguiente parada fue un legendario estudio de grabación en las afueras de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de discos de oro y platino, y en una sala, viejos equipos analógicos convivían con la última tecnología digital. Allí la recibió el ingeniero de sonido, Yoshimura, un Nisei, japonés de segunda generación, cuyo padre había llegado a México décadas atrás. A pesar de su ascendencia, Yoshimura era profundamente mexicano en su forma de entender la música. Señaló una vieja consola de mezclas. Muchos creen que la música mexicana es solo trompetas y guitarras, pero hemos absorbido tecnología de todo el mundo y la hemos hecho nuestra, dijo con una sonrisa. En los años 80, cuando llegaron los primeros sintetizadores y cajas de ritmos de Japón, como los de Roland o Yamaha, los músicos aquí no los usaron para copiar el synth-pop europeo. Los mezclaron con la cumbia, creando nuevos géneros como la cumbia andina mexicana. Tomaron el rock y le inyectaron una poética y una furia que solo podían hacer en Latinoamérica, creando el rock en tu idioma. No se trató de inventar el instrumento, sino de reinventar su uso. Señaló un teclado Yamaha DX7, idéntico al que había visto en fotos de estudios de todo el mundo. Con este teclado se hicieron los éxitos de Madonna y A.A. Pero aquí, bandas como Caifanes lo usaron para crear atmósferas oscuras y melancólicas que sonaban totalmente mexicanas. El sonido del teclado era global, pero el sentimiento era local. Alice escuchaba fascinada. La música mexicana, con sus letras y sus artistas, quizás no ha conquistado las listas de éxitos globales de la misma manera que el pop estadounidense, continuó Yoshimura. Pero hemos sido maestros en tomar sonidos del mundo y darles un alma propia. Las letras no viajan fácilmente, pero el sentimiento que un músico mexicano le imprime a una guitarra eléctrica o a un sintetizador, eso sí puede cruzar fronteras. Alice lo comprendió. La música mexicana no estaba aislada, había estado en un diálogo constante con el mundo, pero siempre traduciéndolo a su propio idioma emocional. A Alice todavía le quedaba una gran pregunta. ¿Por qué los jóvenes de ahora no escuchaban música en inglés como lo hacían sus padres? La respuesta no estaba tanto en la música misma, sino en cómo ésta llegaba a ellos. En los años 80 y 90, la música en inglés fluía de manera natural a través de la radio y la televisión. Era la banda sonora de la modernidad, una ventana a otra cultura. Pero los jóvenes de hoy no descubrían música en la radio. Su primer contacto era a través de la pantalla de su celular, en el timeline de sus redes sociales, en YouTube, sobre todo, en TikTok. Al analizar las listas de canciones más populares en TikTok en México, la inmensa mayoría eran temas en español, ya fuera reggaetón, corridos tumbados o pop latino. Los fragmentos que se viralizaban eran aquellos con un estribillo pegadizo y una letra directa y fácilmente identificable. La música en inglés raramente aparecía. No era que los jóvenes la evitaran activamente, simplemente, los algoritmos y las tendencias de sus propias comunidades digitales habían creado un ecosistema donde la música en inglés casi no tenía cabida. Además, la propia música en español había experimentado una evolución explosiva. En los últimos 20 años, géneros como el rock, el pop, la balada, el reggaetón y la música regional habían diversificado y fusionado, creando una oferta musical increíblemente rica. Las colaboraciones entre artistas de distintos géneros eran constantes, y las telenovelas, series y películas se convirtieron en plataformas masivas para lanzar nuevos éxitos, integrando las canciones en la vida diaria de la gente.
El sonido de un éxito de Christian Noodle o de Dana Paola estaba en el supermercado, en el Uber, en los videos de Instagram. Mientras tanto, la música anglo también había cambiado. El pop melódico de artistas como Michael Jackson o Mariah Carey, con estribillos universales que cualquiera podía tararear, había sido reemplazado en gran medida por el hip hop, el R&B y el trap. Estos géneros, centrados más en el beat, el flow y un lenguaje muy específico y codificado, eran estructuralmente menos accesibles para un oído no acostumbrado. La pandemia de COVID-19 asestó el golpe final. La cancelación de conciertos de artistas internacionales y la reducción de la cobertura mediática de la música en inglés eliminaron las pocas puertas de entrada que quedaban. Alice cerró su libreta. Los mexicanos no habían dejado de querer la música en inglés. Simplemente, las razones y los lugares para encontrarse con ella habían desaparecido. Aunque la música en inglés ya no dominaba las listas, no había sido completamente rechazada. Existía un único camino por el que aún lograba llegar al corazón de México, cuando venía de la mano de una historia. La canción Hold My Hand de Lady Gaga, de la película Top Gun, Maverick, se convirtió en un éxito inesperado. La gente la escuchaba no como una canción aislada, sino como la banda sonora del rugido de los aviones de combate, de la nostalgia y la amistad de la historia. Lo mismo ocurrió con canciones que aparecían en comerciales icónicos o en escenas clave de series de Netflix. Cuando el sonido se unía a una imagen, a una emoción, a una narrativa, la música en inglés volvía a tener el poder de conmover. La música por sí sola ya no era suficiente. En la era actual, solo la música que contaba una historia podía dejar una huella en el alma mexicana. Y este fenómeno se reflejaba con aún más fuerza en la propia música mexicana que lograba cruzar fronteras. El sonido por sí solo no viajaba, pero acompañado de una historia, podía conquistar el mundo. El símbolo más claro de esto era la música de las películas y las series. Alice se reunió en un café de la Cineteca Nacional con un joven estudiante de cine, Mateo, que investigaba la relación entre la música y la narrativa audiovisual. Cuando una canción mexicana viaja al extranjero, explicó Mateo, no es solo el sonido lo que la gente ama. La aman porque está ligada a un personaje, a una historia, a un universo visual. La música de la película, Coco, no es solo una colección de canciones bonitas. Es el vehículo de una historia sobre la familia, la memoria y la tradición. La gente de todo el mundo lloró con Recuérdame, porque entendieron el contexto de la abuela Coco y Miguel. Lo mismo pasa con las canciones de las telenovelas que se exportan, o incluso con la música de artistas como Natalia Lafourcade, cuyo trabajo está profundamente arraigado en el folclore y la historia de México. Cuando alguien en el extranjero la escucha, no solo oye una melodía. Siente la conexión con una cultura rica y profunda. El pop anglo exporta sonido. Nosotros exportamos historias musicalizadas. Alicia sintió, con una comprensión final y luminosa. La razón por la que los mexicanos se habían distanciado de la música en inglés era la misma por la que el mundo comenzaba a acercarse a la música mexicana. La respuesta, en ambos casos, estaba en la necesidad de una historia, de un alma. De vuelta en Londres, Alice preparó su presentación para la junta directiva del Instituto de Cultura Musical. Proyectó imágenes de la Plaza Garibaldi, de la fiesta familiar de Diego, del concierto en el Auditorio Nacional. La pregunta que más se repitió, como era de esperar, fue, entonces, ¿por qué no funciona nuestra música allí? Alice respondió con una calma que no tenía al inicio de su viaje. No es que la hayan rechazado. Es que México ha elegido su propia forma de vivir la música, una que valora las letras, la historia y la conexión humana por encima de todo. El ambiente en la sala cambió. Un investigador británico murmuró, siempre pensamos que la música debía globalizarse, pero parece que México eligió el camino de cultivar su jardín interior. Un productor estadounidense se encogió de hombros. Es extraño que un país con tanto talento musical no intente imponer sus canciones al mundo. Pero supongo que eso es lo que lo hace tan especial, tan mexicano. Una periodista francesa dijo con una sonrisa, en México, la música no vive en las grandes revoluciones de la industria, sino en la cotidianidad de su gente. Por eso es una cultura inimitable. Para terminar, Alice describió la escena que más le había impactado,
el público en el concierto, cantando, llorando, riendo, siendo uno con el artista. En México, concluyó, la música no es un producto que se consume, es una emoción que se comparte. Cuando terminó su presentación, un aplauso llenó la sala. No era que la música global no pudiera llegar a México. Era que la forma de sentir la música que México había elegido había evolucionado en una dirección diferente a la del resto del mundo. Y ahora, quizás, era el mundo el que comenzaba a prestar atención a esa música silenciosa pero profunda. Mirando por la ventana el paisaje urbano de Londres, Alice susurró para sí misma, tal vez lo próximo que sorprenda al mundo no sea un sonido fuerte y global, sino una voz pequeña pero llena de alma. Como la de México.